esta ciudad, algo que me llamó la atención, que en esta población solo podían entrar y vivir los sacerdotes, las ñustas, todos aquellos que estaban relacionados a la parte religiosa. Algo también creo que pasaba, si no me equivoco, con la Isla del Sol. Una sola vez fui, me gustó mucho el lugar, pero era un lugar privilegiado del Inca, ¿no es cierto? Las demás personas no podían acceder a estos lugares porque eran reservados para este tipo de gente. También en Israel, cuando Dios dio la ley, había ciertas castas, como digamos los levitas, que eran los sacerdotes, que podían entrar hasta hacer ciertos servicios que los demás no podían. En muchas religiones había esto, pero cuando Jesús vino, básicamente anuló esta división de castas. Pese que la religión tradicional cristiana, si vamos a llamarla cristiana, seguía manteniendo eso, los sacerdotes, ¿no? Una especie de gente especial. Y los demás, simplemente el pueblo. Aún la línea evangélica también se ha mantenido, o se ha tratado de hacer eso, el pastor, ¿no? O el diácono. Y los demás, simplemente como el pueblo. Pero la palabra de Dios nos muestra, algo hemos visto los que han estado en la vigilia, de que Dios entregó a cada uno de nosotros una habilidad, una destreza, una oportunidad para poder desarrollar un servicio en la iglesia. Cada uno de nosotros. Y que Jesús, cuando venga, nos va a juzgar de acuerdo a lo que hemos hecho con esa habilidad. Quiero hacer notar, por lo que he estado entendiendo en la palabra, que va a haber dos juicios. El juicio final, que va a ser a toda la humanidad, donde Dios el Padre va a juzgar a todos los seres humanos. Pero a los cristianos, o a los que nos denominamos cristianos, nos va a juzgar Cristo, Jesús. ¿De acuerdo? En este caso, una de las condiciones va a ser lo que hemos hecho en esta vida con aquello que Él nos ha dado. Hay veces en bienes, hay veces en habilidades, inteligencia, capacidades, y si las hemos desarrollado al servicio de Él. Y el juicio final es bastante duro en ese momento. Aquel que no había hecho nada, dice que lo guardó en esa parábola, lo enterró, y cuando apareció el Señor le dijo: Señor, me has dado uno, aquí está, te lo devuelvo. Y el juicio de Dios fue muy fuerte con esa persona. Yo quiero continuar con esta enseñanza de la parábola, entendiendo que todos los que hemos nacido por la fe en Cristo Jesús de nuevo, somos siervos, todos, en distinto grado. Algunos no hace mucho han conocido al Señor, algunos hace más tiempo, y que estamos haciendo distintas labores. Tenemos que hacer distintas labores en su iglesia. Y yo quiero hablar ahora sobre el siervo. ¿En qué consiste un buen siervo? No va a cubrir todo este tema, pero sí lo suficiente, agarrando un párrafo de la Biblia. ¿Qué tal si nos vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, verso del 6 al 16. Si tienen sus Biblias, por favor, abran en 1 Timoteo, capítulo 4, verso del 6 al 16. Aquí Pablo, en este párrafo, hace mención de
cómo un siervo puede ser aprobado delante de Dios. Le he titulado ¿Cómo ser aprobado como siervo delante de Dios? ¿Qué condiciones? Hemos visto que todo cristiano es un siervo. Ahora la cuestión es ¿buen siervo o siervo inútil? Pero no me voy a referir a los siervos inútiles, aquellos que no. Para eso era la prédica que la di en la vigilia. Ahora vamos a hablar de los siervos útiles, a cual a toda persona Dios nos ha dado una habilidad, una destreza, y tenemos que desarrollarla en el servicio del Señor. No voy a decir de que, digamos, si tú trabajas, digamos, en alguna institución o alguna compañía, empresa, lo que estás haciendo no sirve al Señor para su gloria si lo haces bien. Pero Dios quiere también que trabajemos en el tema mismo de la iglesia. Todos nosotros debemos trabajar en su iglesia. Ahora me van a permitir que voy a hacer, para dar esta prédica, les voy a tomar un examen. ¿Está bien? Voy a hacer varias preguntas, voy a leer unas oraciones y al final de cada oración voy a hacer la pregunta si es verdadero o es falso. Si es verdadero, van a levantar su mano derecha. Que levanten su mano derecha. Eso. Algunos creo que no saben cuál es su derecha. Y si es falso, les voy a hacer levantar, van a levantar la mano izquierda. Levanten la mano izquierda. Eso. Mano izquierda. ¿Ok? Entonces voy a decir unas frases y ustedes después de la pregunta van a levantar sus manos. Primera, para ser un siervo aprobado por Dios, ese hermano no necesita leer la palabra de Dios ni conocerla bien. Es suficiente que escuche las prédicas, lea libros y periódicos y lo que aprendió en colegio o universidad. Es más que suficiente. ¿Es verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Primera pregunta, hemos visto si necesita leer la palabra de Dios. Ustedes han dicho que necesita levantarnos, porque la pregunta decía el hermano no necesita. La segunda, para ser un siervo aprobado por Dios, esta persona no requiere que tenga una vida piadosa, de oración, de meditación, de lectura de la palabra, de tiempo a solas con Dios. Es suficiente que asista a las reuniones, cante alabanzas en la reunión y ore solamente cuando se ora en el culto. ¿Es verdadero o falso? Falso. Cante bien hoy. Vamos a ver ustedes. Otra pregunta. Para ser un siervo aprobado por Dios, no requiere esforzarse ni tampoco darse de lleno a la obra del ministerio. Las cosas saldrán por sí mismas. Si es la voluntad de Dios, saldrán. El obrero no requiere ser trabajador o de nuevo, verdadero o falso. Falso. Muchos se van a recibir. Voy a recomendarles a la doctora, a la directora Gloria Fernández. Otra pregunta. Para ser un siervo aprobado por Dios, no es importante ser un ejemplo para los demás. No ve que uno es pecador, así que debe tolerar nomás, se lo debe tolerar nomás. Este puede ser chismoso, ir juzgando a los demás y hablando con terceros los errores de otros. ¿No ve que es el obrero del Señor? Su comportamiento no debe ser ejemplar, sino que hay que perdonar su conducta, liberar en el amor. Puede tener rencor, envidias y peleas continuas, pues solo Jesús ama de verdad, así que debemos perdonarle. ¿Verdadero o falso? Falso. Otra más. En la pureza hay que comprenderlo, este siervo.
importa si le salen algunas malas palabras y si tienen unos silbidos o miradas curiosas hacia las jovencitas de la iglesia. Pues hombre, ¿no ve? ¿Verdadero o falso? La última, para ser un siervo aprobado por Dios, no importa todo lo que dijimos y ya nos hemos referido, pues la gente se salva por la gracia de Dios y no porque cómo se comportan los siervos y obreros del Señor. No ve la gente que tiene personalidad y no seguirá los malos ejemplos de ellos, verdadero o falso. Ya no verán. Es decir, no necesita ser un ejemplo, verdadero o falso. ¿Ok? Entraremos entonces en tema. El primer punto para que un obrero del Señor, un siervo del Señor, sea aprobado, según lo que dice, no nos olvidemos que esta carta de 1 Timoteo la dirigió Pablo a un discípulo de él, que era un siervo, que era Timoteo. Timoteo era joven. Y Pablo le da unas enseñanzas e instrucciones respecto a su servicio. Veremos en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Dice así: Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Aquí está hablando sobre la lectura de la palabra de Dios. Pablo le dice, dedícate a la lectura, además pública, de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Una de las debilidades de muchas personas es que no les gusta leer. No tienen ese hábito a la lectura. Yo quiero contarles que yo era uno de ellos. Antes de conocer al Señor, no me gustaba leer libros, me parecía aburrido. En mi casa generalmente leía mucho, pero leía, me acuerdo, mi mamá y mis hermanas, Corintellana. Las hermanas se van a acordar de eso. Esas novelas, o Superman, o las correrías de Patrusú. Esas cositas me gustaban porque tenían dibujos. Pero leer esos libros me causaba realmente, no los podía soportar. Pero yo convivía con un grupo de amigos que eran bastante asiduos a la lectura, así que cada vez que estaba con ellos se ponían a hablar de escritores y yo era pues un neófito y me avergonzaba. Así que me propuse a crear este hábito de la lectura. Empecé a prestarme libros, empecé a interiorizarme y a medida que practicaba, cada vez más me gustaba porque me metía en el mundo del escritor. Y hay veces me empecé a ser tan habituado a esto que me leía libros enteros todo el día, no me movía. Así me volví de un no lector a una persona que me gusta la lectura. Yo quiero animarme a que generes este hábito. Se puede. No existe un gen en nosotros que diga esta persona tiene el gen de la lectura. Es cuestión de voluntad y de dedicación y de gustar este hábito que es bueno. Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la lectura. ¿Ya? Si vemos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, dice, tú, le dice Pablo a Timoteo, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido
mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hemos visto que todos somos siervos del Señor y debemos crecer, cultivar este hábito de la lectura. Si esa Biblia que tienes versión 60 te es un poco pesada por su lenguaje medio español, ¿no? Nosotros, a veces a mí me choca eso, no está en nuestro lenguaje, no en nuestro español latino. Sugiero que te compres la versión Dios habla hoy. Vas a ver que es más ameno. Pero es necesario cultivar como siervo del Señor, persistir en aquello que es la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podrás enseñar y compartir si no conoces las Escrituras? Lee, aprende. Si el siervo del Señor debe tener un hábito o crear ese hábito, si no lo tiene, de lectura de la palabra de Dios. Empieza poco a poco, agarra unos versos en oración, medítalos, pero tienes que tener este hábito para hacer, porque dice, para que eso nos hace suficiente, dice, nos hace, es útil esa palabra, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermano, si quieres perfeccionar tu vida cristiana, cultiva este buen hábito de la lectura. ¿Saben qué nos está generando esta tecnología? Y no está mal toda la tecnología, pero nos hace ociosos, porque la televisión nos da todo, no nos da ese hábito de leer. ¿Quieres saber algo? Te entras al internet, ves una película o un video que se ha grabado sobre ese tema y ya está. No nos inclina el corazón a la lectura. Nos hemos vuelto de la televisión, y si no hay nada que nos pueda interesar en la lectura, es suficiente la televisión. No estoy en contra de la televisión, pero la lectura tiene un concepto importante. Nos ayuda a poder compartir con otros las Escrituras. Y si además saben que cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo, los versos antes a los cuales no me he referido, porque empiezo desde el verso 6, está hablando que en los postreros habrá espíritus de error, doctrinas equivocadas. ¿Y cómo uno puede tener fundamento bíblico, doctrinal, y no caer en errores sin conocer las Escrituras? Hermano, quiero animarte, cultiva, disciplínate a este hábito saludable de la lectura, principalmente de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Hay partes en la Biblia que son las que te pueden poner incómodo. A mí me gustaba agarrar esas Escrituras que me ponían incómodo y cada día leerlo las veces que más podía, porque sabía que eso me estaba corrigiendo de algún error. Las Escrituras, la palabra de Dios, es muy importante. La ignorancia te puede llevar a errores graves. Ah, ¿ya has escuchado eso? No es suficiente, era la pregunta que les hacía, venir a la reunión, al culto y escuchar la lectura de la Biblia. No es suficiente. La palabra en Oseas dice 4:6, y pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Somos susceptibles a cualquier
cualquier error, la palabra de Dios nos corrige, nos endereza, nos afirma, aunque no nos guste, pero sabemos que es la verdad. Otra cosa que nos ayuda como siervos, no solamente a poder transmitir a otros, sino también nos enseña a animar. Conociendo las Escrituras podemos conocer las promesas de Dios, podemos pararnos en la palabra de Dios. Cuando Satanás venía a Jesús a tentarle, cuando estaba en el desierto, ¿cómo Jesús le respondía? Escrito está. Escrito está. La palabra de Dios nos va a afirmar en el concepto doctrinal. ¿Cuántas tendencias aún dentro de la iglesia, hermanos? Hay corrientes de error. Y muchas veces somos arrastrados como cristianos. Aún el predicador, ustedes conociendo la Escritura, pueden decir si lo que se está predicando es la verdad o es un error. En iglesias, hermanos, enteras, son a veces arrastrados por el error del pastor, del predicador, hermanos. Y todos van como en desfile detrás de esa doctrina que tiene error. La palabra de Dios, hermanos, es fundamental. ¿Qué es lo que pasó por el siglo XV, XVI antes que apareciera Lutero? La iglesia ya estaba construyendo su templo ahí en San Pedro, la basílica de San Pedro, en base a lo que se le pedía al pueblo, se le explotaba al pueblo. Y decía, si tú puedes hacer esto, das tanto dinero en ese momento, tu entrada es libre al cielo. ¿Y cómo volvieron las Escrituras? Fue en base a lo que este hombre empezó a leer en las Escrituras, Lutero. Ya no éramos salvos por la fe, sino éramos salvos por las obras. Un error grave. Del error seremos libres y se nos afirmará los principios. Si somos fundamentados en la Escritura, hay que generar esta práctica de la lectura de las Escrituras. Otra cosa, el ejercicio piadoso. ¿Cómo puede ser un abogado como siervo delante de Dios? Con el ejercicio piadoso. Quiero leer 1 Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 9. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Esto es tremendo, hermanos. ¿Saben que la palabra, cuando está diciendo ejercítate, es la palabra griega gimnasia? En griego, gimnasia. Nosotros hemos tomado esa palabra del español y la usamos. Lo que le está diciendo es gimnasia en la piedad. Ahora, si ustedes se acuerdan, no hace mucho había pasado el imperio griego y en Grecia era el origen de las Olimpiadas. Hasta ahora se festeja cada 4 años y hay todos los atletas de todo el mundo van a demostrar su destreza, pero eso empieza en Grecia. En Grecia tú podías ir a ciertos lugares y los jóvenes, los atletas, tal vez con el dorso desnudo,
usa el mismo término y le dice, sí, el ejercicio físico da algún provecho, nos da salud. A los jóvenes tal vez puede hacer que se distraigan mejores cosas que otras, pero el ejercicio de la vida nos da en todo beneficio. Lo que está diciendo es que debemos nosotros cultivar también como siervos, hacer gimnasia piadosa, hacer gimnasia dedicada a las cosas de Dios, a la pasión por Dios. Una de esas justamente he hablado la lectura de la palabra de Dios. Debemos ejercitarnos a la lectura, hacer gimnasia. Debemos hacer gimnasia a la oración. Nunca es fácil cualquier ejercicio. Yo un tiempo trato de hacer ejercicio caminando, pero un tiempo sacaba mi bicicleta. Tengo todavía colgada. Pero qué difícil es en La Paz manejar bicicleta. Cruzar las esquinas y los autos y qué sé yo, y la acera, la gente no puedes. Yo veo algunos valientes que sacan sus bicicletas, la verdad, los amigos. Es difícil. A veces uno se levanta temprano y ve en las avenidas los atletas en su traje ahí corriendo. Se han levantado temprano, los demás que están haciendo están durmiendo. El ejercicio siempre requiere disciplina. Nos está diciendo que debemos disciplinarnos en las cosas de Dios, la palabra de Dios, la oración, ¿no es cierto? El ayuno. Hay momentos en que uno requiere alejarse de la gente para tener tiempo dedicado a la meditación, a la oración con Dios. Se llama la solitud, estar solo, soledad con Dios. La adoración, las obras, la alabanza. Este término piedad significa amor, veneración y fervor a Dios. Debemos practicar esas cosas que nos inclinan al fervor, a la devoción, a la pasión por Dios. ¿Saben qué, hermanos? No crean que uno todo el rato está vibrando. A veces yo siento que mi corazón está como insensible, se está poniendo insensible a las cosas de Dios. Y oro, voy delante de Dios, le digo, Señor, no permitas que mi vida sea tibia, sea fría mi oración, mi canto. Yo no quiero ofrecerle a Dios algo que es frío, monótono, un cumplimiento nomás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ejercítate, haz gimnasia tu corazón por pasión a Dios. Todo aquello que te incita, que te atrae a Dios, búscalo. Búscalo. Esta piedad es una inclinación que nos permite a tener una dedicación más exclusiva para con Dios. La práctica en esto hace que cada vez nuestra alma se vaya pegando a Dios. Quiero leerles, es un caso pergamino que tengo acá. Y es el diario de un joven que cada vez que lo leo es impactante. Se llama el diario de David Brainer. Voy a agarrar como ejemplo un poco de ese su diario. Este muchacho estaba en la universidad y
no que lo votaron. Era una universidad muy exigente. Pero este hombre no fue a pedir perdón por la torpeza que había cometido y no la quisieron aceptar. Finalmente, de muchas maneras, Dios le habló para que se dedique a ser misionero entre los indios en Norteamérica, los chunchos, nosotros lo llamamos así. Ha de tener unos 23, 24 años y se fue a cerca de estas tribus que vivían ahí en el lugar lejano. Él no tenía dónde vivir y unos holandeses le prestaron un cuartito, su cama era paja. Ya comía un poco de maíz y si alguna vez encontraba algo de carne, eso se alimentaba. Finalmente murió con tuberculosis. Tenía una novia que era la hija de Jonathan Edwards, un famoso predicador. Se iba a casar, pero la muerte lo alcanzó antes. Él, cuando se fue a vivir allá, ahí a la montaña, a los montes, en Estados Unidos, escribía un diario. Ese diario, para si lo pueden conseguir, es precioso. Días enteros se dedicaba a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Hay veces él mismo relata que cuando doblaba sus rodillas, tan intensamente oraba que cuando despertaba, y cuando ya no despertaba, se levantaba, ya había pasado todo el día y era de la anochecer. Hay veces tan intensamente oraba que cuando se levantaba estaba mojado de tanto haber orado intensamente por el sudor que transpiraba. Esas oraciones son maravillosas. Y estuvo durante 3 años y más predicándoles a estos chunchos. Él tenía uno de estos indígenas que le traducía, que sabía inglés y también el idioma de ellos. Su propio traductor era un impío, un borrachín. Iba, les predicaba y no pasaba nada. Todos los días no pasaba nada, ni le hacían caso. Pero él persistía en una oración ferviente, clamaba a Dios para que Dios convierta a estas personas. Finalmente se puso un día, que era el 8 de agosto de 1745, en la tarde, fue a predicarles. Se los voy a leer. Permítame, présteme atención. Por la tarde prediqué a los indios basado en Lucas capítulo 15, versos 16 y 23. Hubo una inquietud espiritual muy marcada entre ellos mientras les predicaba. Después, al hablar más particularmente con algunos de los que noté más preocupados, el poder de Dios descendió sobre la congregación como un gran y poderoso viento que con energía pasmosa destruía lo que se le interpusiera. Yo estaba atónito ante aquella influencia que se apoderaba casi por entero de la congregación, comparable solo a la fuerza irresistible de un poderoso torrente o un diluvio arrollador que con pujanza y presión arrastra cuando se le interpone. Casi todas las personas de todas las edades se vieron ahora doblegadas a la consternación. Nadie podía sobreponerse al afecto de aquella manifestación sorpresiva. Ancianos y ancianas que por años habían sido míseros borrachos y niños de no más de 6 o 7 años de edad parecían preocupados por sus almas. Lo mismo personas de mediana edad. Era obvio que aquellos niños, por lo menos algunos, no hablaban aterrorizados por la conmoción general. Era que se habían dado cuenta del peligro que corrían, de la maldad de sus corazones y de lo triste que es estar sin Cristo, como algunos de ellos lo expresaron. Aún los más obstinados y tercos se vieron obligados
obligados a doblegarse ante Dios, un jefe indio, que hasta entonces se había creído salvo y justo y pensaba que andaba en buen camino, porque sabía más que la mayoría de los indios, y que con un alto grado de seguridad me había dicho ayer que había sido cristiano por más de 10 años, cayó hoy bajo la más sincera inquietud del espíritu y lloraba amargamente. Otro de edad avanzada que había sido asesino, hechicero y borracho, notorio, pasó adelante como los demás pidiendo misericordia en medio de lágrimas. Por toda la casa y en afuera se escuchaban oraciones y súplicas de misericordia. Eran casi unánimes, muchos no podían ni andar ni pararse. Me parece que también ese día es muy semejante a aquel que mencioné en Josué 10:14, cuando se manifestó el poder de Dios. Debo confesar que nunca había visto un día como el de hoy. Estoy seguro que Dios trató de destruir el reino de las tinieblas que se enseñoreaba de esta gente. Aquella inquietud en general era justa y lógica. Lo que hacía tiempo habían despertado se quejaban más específicamente de la maldad de su corazón. Los que acababan de despertar se lamentaban de la maldad de sus vidas y acciones, y todos temían a Dios y el sufrimiento eterno que les tocaría como recompensa por el pecado. Algunos blancos que por pura curiosidad habían venido a oír lo que este charlatán iba a decir, a los pobres ignorantes indios experimentaron bastante avivamiento. Algunos estaban fulminados ante la visión del estado de muerte en que vivían. Los que hacía poco habían obtenido alivio se sintieron consolados, lucían tranquilos y sosegados, como si se regocijaran en Cristo. Algunos tomaban de la mano a sus amigos en penitencia, les hablaban de las bondades de Cristo y el consuelo. Y así caían otros que ni se podían parar. Dice, no había avanzado yo mucho en mi discurso como la joven descubrió de la verdad. Habla de una mujer que ni siquiera le interesaba. Dice, una joven india que según creo hasta entonces había ignorado tener algo, ni siquiera había pensado en ello. Al oír que algo extraño estaba aconteciendo entre los indios, al parecer vino a ver de qué se trataba. De camino a los indios llegó a visitarme, que estaba pensando ir a predicar a los indios. Se rió en son de burla, pero continuó su camino. No había avanzado yo mucho en mi discurso cuando la joven descubrió que de verdad tenía alma. Antes de terminar el sermón noté que ya estaba tan convencida de su pecado y necesidad y tan interesada en la salvación de su alma que cual herida de lanza gemía sin consuelo. No podía andar ni mantenerse en pie. Para que estuviera sentada había que sostenerla. Después del servicio quedó acostada en el suelo orando fervientemente, insensible a las palabras de quienes trataban de hablarle. Me acerqué a oír lo que estaba diciendo y alcancé a percibir que oraba así: ten misericordia de mí y ayúdame a darle mi corazón. Estuvo varias horas orando así. ¿De cómo pasó eso? Porque este hombre, David Branham, oraba, clamaba. Tenía una vida piadosa. Y Dios en un momento dado tocó el corazón de toda esta gente. Hermanos, ¿cómo queremos que nuestra nación se convierta en Cristo? ¿Acaso no debemos clamar al dueño de la mies? Debemos cultivar una vida piadosa, hacer gimnasia para dedicarnos a las cosas espirituales. Voy a pasar a otro. Un siervo es aprobado con el trabajo y el esfuerzo. 1 Timoteo 4:10 dice: en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Pablo le está diciendo a Timoteo: si nos esforzamos, si trabajamos,
Historia más fuerte dice: maldito aquel que hiciere la obra de Dios indolentemente. Eso dice la palabra de Dios. No es hacer por hacer. Requiere esfuerzo, trabajo, diligencia. Le dice Pablo que sea a Timoteo: sé diligente. ¿Y en qué iba a ser diligente? Le dice: en enseñar, en la lectura, en poner en práctica estas recomendaciones. Esa diligencia es premiada. En otra parte le dice Pablo a Timoteo: aquel agricultor para cosechar debe trabajar primero. Tenemos que aprender a invertir, ser tenaces, continuar hasta que Dios abra las puertas. Diligente significa cuidadoso, exacto, activo, que está pronto, presto para hacer obra. Entonces Pablo dice: por eso somos diligentes y nos entregamos de lleno. Hay un término que usamos mucho, decimos: ha mojado la camiseta, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que viste esa camiseta que le identifica el trabajo que está haciendo. Pablo le dice: nos hemos puesto la camiseta, le dice a Timoteo, por eso, y mojamos esa camiseta. Por eso nos esforzamos, le dice, trabajamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Mojar la camiseta es la pregunta que yo te hago: ¿te has puesto la camiseta del Señor en tu vida? ¿O la tienes ahí colgada? Dios ama a estas personas que son apasionadas por Él. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y Jacob? Jacob no le correspondía la primogenitura, no le correspondía, pero era un hombre apasionado por Dios. Mientras que Saúl dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y Dios lo rechazó, porque no tenía interés. Igual pasó con Saúl y David. Dice que cuando la casa de Dios, el tabernáculo de Dios estaba en un lugar del Siloé, creo que es, por 20 años no le interesó a Saúl dónde estaba el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, por 20 años. Mientras que David, apenas se le fue el rey, quiero que el tabernáculo de Dios esté cerca de mi casa. Dios reconoce a aquellos siervos que tienen el corazón en sus cosas. Cuando subió Moisés al monte Sinaí, mientras Dios le entregaba las tablas de la ley, dice que el pueblo se desenfrenó, hicieron un becerro de oro para adorarle. Moisés dice que bajó y el pueblo estaba desenfrenado en una fiesta. Y sabía que Dios estaba dolido. Lo habían hecho semejante a una vaca. Dice que Moisés llamó, se puso a la puerta del tabernáculo y dijo: ¿quiénes están por Dios? Y pasaron los hijos de Leví. Pongan su espada, su mano en su espada, y maten a estos idólatras. Y dice que los hijos de Leví sacaron sus espadas y mataron como 3,000 personas. Ahora uno dirá: pucha, qué cruel. Lo que pasa es que habían tergiversado la imagen de Dios, y estos hijos de Leví fueron celosos por la persona de Dios, y Dios los nombró desde esa vez sacerdotes. ¿Quiénes están por el Señor? Un día estaba una persona visitando la NASA. Es una historia que he escuchado. Estaba visitando sus ambientes. ¿Saben? No, ese lugar en el Cabañaderal. Ahí está donde parten los cohetes. Y
Estaban visitando y en un lugar, mientras les mostraba seguro las fotos de los cohetes, en un lugar había un hombrecito que estaba barriendo. Y le llamó la atención a uno de ellos y se acercó y le dijo: ¿y tú qué haces? Yo barro para poner un nombre en la luna. Él es barrendero, pero en su corazón estaba que en lo que estaba haciendo iba a ayudar a poner un nombre en la luna. ¿Tú qué haces, hermano, en la iglesia? ¿Estás viniendo solo para recibir o algo que tienes que para dar? Pablo le dice ahí: por eso trabajamos, dice, y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza. Ese progreso se ve cuando una persona se va acercando a Dios, se va percibiendo, aunque él no nota, se va percibiendo que esa persona tiene temor de Dios. Lucas 11:28 dice: pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Una persona que se acerca a Dios, se involucra, busca apasionarse por Dios. Otra de las cosas que un siervo de Dios, para ser aprobado, busca ser ejemplo, él. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 11, verso 12. Dice así Pablo a Timoteo: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en la fe, en la pureza. ¿Qué es lo primero que uno nota cuando uno se acerca a una persona? Es cómo habla. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cómo es tu conversación? Yo lo que quiero animarte es que tenemos que ir creciendo en esta gracia de Dios, que nuestro lenguaje, dice la palabra de Dios, que sea de gracia a los oyentes. Una de las cosas que yo cambié y les he contado a mis hijos, estoy batallando en ese tema, es que de joven, cuando no conocía al Señor, de 10 palabras que decía, 11 eran malas. Eso es una figura de lo que era mal hablado. Mal hablado, sí. Pero tenía un amigo que siempre estábamos conversando, y yo notaba que yo empezaba a hablar y era pues, salía ajos, cebollas, pimientas, todo. Y yo miraba a él y él no decía ninguna mala palabra. Él era muy amigos, éramos. Así que empecé a corregir. Porque yo me daba cuenta que lo que él decía era, la gente lo escuchaba, pero cuando yo hablaba era pues, salía todo loco, todo era horrible. Pablo le está diciendo: tú tienes que ser ejemplo en tu forma de hablar para ser aprobado como siervo. El chisme. El chisme es una cosa tan dañina, la murmuración. Chisme significa conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Si tú estás hablando de alguien
mal y esa persona no está ahí, eso se llama ¿qué? Todos, por favor. ¿Qué se llama? Si hablas a alguien mal de esa persona y esa persona no está, se llama chisme. Solo puedes hablar con otra persona de otro si es que vas a solucionar algún problema de esa persona. Si digamos hay una persona que le encuentras que es un mentiroso, que cada vez miente, yo voy donde alguien y le digo, mira, esta persona mucho miente, ayúdame a que le hablemos. Entonces, y le hablas, entonces no es chisme. Pero si te quedas callado, si algo hablas, cuando esa persona no está y hablas mal, es chisme. Dice en Santiago 4, 11, 12, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. A ustedes les corresponde en cambio obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solo Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tú tienes para juzgar al prójimo? Si alguien viene para hablar de otra persona, dile, ¿has hablado con esa persona? Dile, si quieres te ayudo a hablar con esa persona. Porque no es bueno que vengas y me cuentes y no le sepa a esa persona lo que tú piensas de esa persona o lo que has visto. Chisme y murmuración, hermanos. Si esa persona viene y te dice, ¿has visto que esta persona está mintiendo? ¿Has ido a decirle? No, hermano, no, qué sé yo. ¿Quieres que te ayude? Lo buscaremos. Pero es importante hablar con el interesado lo que se esté diciendo de él. Hermanos, tu forma de hablar puede hacer tropezar a otros. Cuanto más líder, más antiguo eres, y otro nuevo te escucha hablar de otra persona, puede causar tropiezo en su vida. O en los que te está escuchando. Hay que buscar a la persona interesada y decirle, mira hermano, en el amor del Señor no te enojes, pero he notado que esto no está bien, ¿qué estás haciendo? ¡Wow! De repente él no se daba cuenta. Yo iba a decir, pinche perdonado, qué barbaridad. Hay unos versos en el Antiguo Testamento. Dice, si yo le dijera a una persona que aquella otra está mal, y tú no le dices, su sangre le mandaré de tu cabeza. Pero si le dices a esa persona que está mal, libraré su sangre de tu cabeza y le demandará a él. Descargamos nuestra responsabilidad cuando vamos y hablamos con un amor tierno y le decimos, mira hermano, querido, he notado esto está mal. Aún a este que está predicando, siéntete libre. Si ves algo, no lo digas de repente a otro. Y no estoy diciendo que algo lo ha hecho, pero si hubiera pasado, acércate hermano, me va a bendecir. Nos bendice el decirnos en amor, en cariño, con un espíritu tierno, poder expresar eso. Debemos ser ejemplo en nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos? No tener una doble vida. Acá ser amorosos, tiernos, cariñositos, amorositos, ositos. ¿No? Pero llegamos a la casa, también a la esposa y a todos a cocachos y a la empleada. No. El siervo del Señor debe ser ejemplo
su hablar, en su conducta, ¿no es cierto? Hay un dicho muy común: a Dios orando y con el mazo dando. ¿Han escuchado eso? ¿No? Ay, Diosito, qué lindo, pero cuando se trata a las personas, las tratamos mal. No así, hermanos, ¿no? Entonces, para ser aprobados tenemos que hablar, tener una conducta. También Pablo le dice, en el amor. Este amor significa que debe ser afectuoso, debe ser respetuoso con las personas. Nos habla de cómo recibimos a las personas, cómo saludamos, cómo respetamos, las miramos, ¿no es cierto? Nos da un sentido de preferencia, de preferirnos unos a los otros entre los cristianos. ¿Ya? Otro ejemplo debe ser en la fe, ¿no es cierto? Debemos cultivar la palabra de Dios en nuestras vidas, y eso nos ayuda a tener esperanza. Cuando hablamos con otros damos confianza, damos esperanza a los hermanos, nos animamos. Otro tema que nos ayuda, que debemos ser ejemplos, en la pureza. Esto significa que es la disposición interior a ser castos también, guardados. Castidad es una virtud que se abstiene del goce carnal, ¿o no? Ser inocentes, pureza moral. Pablo nos dice que como siervos debemos cultivar la pureza. La pureza. Hay veces en la televisión hay momentos que uno tiene que poner una bandeja debajo del televisor porque la sangre corre, se metan ahí como a moscas, y ahora no sé, uno ve, se asusta al ver esas noticias, como los cogoteros. Yo digo, ¿acaso como si fuera una gallina matan a los seres humanos? No hay valor. La palabra de Dios nos alenta que debemos crecer en pureza, y lo que vemos en el televisor debemos cuidar aquello que golpea nuestra conciencia, que es hasta fuera de lo correcto. No deleitarnos en ver a veces esas novelas, cómo se traicionan unos con otros. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Como normal, se acuestan después de eso, le dicen, ¿qué te llamas? Como si hubieran comido una hamburguesa. Debemos cuidarnos. Las 4 cosas que he mencionado, principales, y otras con sus índices. Primero, cultivar la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Después, cultivar el ejercicio piadoso, dedicación, aquello que nos atrae, nos hace buscar pasión por Dios y sus cosas. El otro es que nuestro trabajo sea con esfuerzo, con denuedo por las cosas del Señor. Ya son 3. El cuarto, ser ejemplo. Eso creo que son los puntos más importantes que tocan este capítulo 4, del verso 6 al 16. Y termina, y yo con eso quiero terminar también. ¿Cuál es el resultado? Está en el verso 16 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Es decir, que tener una conducta, esto que hemos hablado, la palabra de Dios en el aspecto doctrinal, en la enseñanza, la vida de piedad, la dedicación, el trabajo y el esfuerzo por las cosas de Dios, y finalmente siendo ejemplo en
hermanos. Voy a pedir a Sergio y a nuestro equipo Adolfo que nos acompañe. Hermano, yo quisiera decirte, como siervo, tenemos que impactar a los demás. Todos somos siervos. Hemos visto que solo un siervo inútil no tiene lugar en el reino. Todos tenemos que ser útiles en su iglesia. Que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Crezcamos en una vida piadosa. Crezcamos en un trabajo esforzado por las cosas de Dios. A mí me gusta ver, hay muchos hermanos que para mí son ejemplo, cómo trabajan. Se quedan a veces hasta tarde, mientras todos salimos, esperando que se recojan las cosas, se guarden, se abstienen de ese almuerzo para más tarde. Otros hermanos están sirviendo el té, otros ayudando en la seguridad, otros están en sus grupos pequeños. Saben, hay siempre algo que hacer. Dice, nos esforzamos y trabajamos. Y finalmente, que nuestra vida sea un ejemplo en lo que decimos, en nuestro comportamiento, en todo lado, ¿cierto? En nuestra fe, en el amor, en la pureza. Tenemos que desarrollar esto y creciendo. Si tú notas en uno de estos temas que estás bajo, ve a orar. Dile, Señor, ¿dónde está? Estoy débil. Fortalece. Quiero crecer en esta área, ser como tú eres. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Yo sé que todos saben esta lección. ¿Han visto el examen? Todos han sacado 7. Amén. Oraremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo. Tus palabras, Señor, nos corrigen, nos enderezan, nos afirman, nos animan, Señor, a seguir esta carrera, a que terminemos esta carrera a la cual nos has puesto. Ayuda a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser apasionados por ti, Señor. Que toda nuestra vida revele, Señor, tu amor por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, dediquémonos a la lectura de la palabra. Quiero reiterar, no nos entregamos a ti. Ha habido una descoordinación en el centro. Pero nos dediquemos a la palabra. Abre esa Biblia. Y si no te atrae esa palabra, ¿por qué no lees el Salmo 119? Busca, dile, Señor, mi corazón está apagado por ti, está indiferente, Señor, y no es correcto esto. Cámbiame, Señor, atráeme, sedúceme. Jeremías le decía, sedúceme, Señor, y seré seducido. Conviérteme y seré convertido. Vénceme porque tú eres más fuerte que yo. Dile a Dios si en tu corazón estás apático a sus cosas. La palabra de Dios casi te resbala. Las alabanzas son, ¿qué rato pasará? Si tu corazón está así, clama a Dios. Que seamos como este hombre
Brian quemó su vida, en pocos años quemó su vida, pero valía la pena. A los pocos meses, su novia también se murió. No llegaron nunca a casarse. Pero los dos eran, si ustedes ven, si pudieran leer, apasionados por Dios. Dios quiere siervos apasionados.